¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los que entran en contacto con su servidor, el pastor Argemiro Calderón. Les saludo de nuevo y quiero compartir algo muy especial de las Santas Escrituras, de la bendita palabra de Dios, con el propósito de animarlos y de que toda persona tenga un verdadero encuentro y una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer un enfoque bastante resumido de el ministerio, los sufrimientos del Salvador, la muerte y resurrección de Jesucristo. Quiero decirles que no importa que las fechas hayan pasado, porque aquí las fechas no son lo importante, sino el mensaje, el contenido de la bendita palabra del Señor. Es lo que realmente tiene sentido y tiene importancia para cada uno. Y quiero decirles que estos temas, sobre todo lo que son los sufrimientos del Señor Jesucristo, la entrega de nuestro Señor, la muerte, incluyendo su sepultura, pero sobre todo la resurrección del Señor, es lo que en el siglo I, en la catequesis de los apóstoles, lo que compartían. Para ellos lo fundamental era compartir la resurrección de Jesucristo y la salvación, el perdón de los pecados que se encuentra creyendo en Él. Queridos, hay que hacer un énfasis especial en esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se encuentran nominalmente en muchas denominaciones e iglesias. Solamente con que su nombre aparezca en un registro, entonces creen que con eso basta para ser cristiano. Pero quiero decirles que el sentido de la vida cristiana, de los principios de una vida transformada, realmente van mucho más allá de ser un creyente nominal. Un creyente auténtico es aquel que ha nacido de nuevo, que tiene una vida transformada por Jesucristo, está seguro de la vida eterna, cree en el poder del Espíritu Santo en su vida, que lo guía, y cree fundamentalmente en las Santas Escrituras para su norma de fe y práctica. Es la norma realmente suprema para el verdadero cristiano, y mantiene entonces el propósito, como les decía, una verdadera relación con Jesucristo. Entonces, conocer al Señor Jesucristo realmente es lo que lleva a tener la seguridad y la confesión de la vida eterna. Por ejemplo, el mismo Señor en la oración sacerdotal de San Juan, capítulo 17, y el versículo 3, Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, vea, conocer, mantener esa intimidad, esa relación de un conocimiento espiritual, de relación espiritual esencial, es lo que realmente tiene sentido. Por eso el apóstol San Pablo, 1 Corintios 6, dice que el que se une a Jesucristo, un espíritu es con Él. Y en la parábola de las 10 vírgenes, el Señor nos habla de ese conocimiento de intimidad y de relación. Cuando las 5 vírgenes prudentes estaban listas y llegó el esposo, entraron. Luego después vinieron las otras 5 vírgenes que la Biblia llama las insensatas, que no estuvieron preparadas, pero llegaron después y golpeaban y le llamaban. Entonces de adentro el Señor les responde diciendo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces no es que el Señor no tenga la omnisciencia para no conocerla, sino se refiere a ese conocimiento de intimidad. Y a eso apunta que hablemos un pequeño resumen de esto de los sufrimientos del Salvador, del ministerio del Salvador, de los sufrimientos, la entrega de Jesús, en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Comenzamos en San Lucas, capítulo 4, versículo 18, haciendo un corto resumen del ministerio del Señor. Recordemos pero antes de esto, recordemos que Jesús, el Hijo eterno de Dios, el infinito, el santo, de Dios Padre,
fue engendrado en la Virgen María por la obra del Espíritu Santo, de una forma sobrenatural. Engendrado, nació, vivió sobrenaturalmente, pero llevó ese cuerpo humano, ese cuerpo que se humanó, en la encarnación, que llaman en otros términos, pero es ese mismo Jesús, Dios hombre. Cuando él ya tiene 30 años, dice que es bautizado por Juan y comienza su ministerio público. E iniciando ese ministerio, encontramos en San Lucas 4, 18, nos encontramos con un resumen, digamos que es un resumen de el ministerio del Señor, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, sobre Jesús, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, bendito sea el Señor, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces ahí tenemos 7 principios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, 7 puntos resumidos por el escritor sagrado, el evangelista Lucas, en cuanto al ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros permitimos, los capítulos siguientes, del 5 al 21, nos hablan de ese ministerio que se desarrolla, que el Señor lleva por todas partes, y que el apóstol San Pedro de igual manera trata de resumirlo en Hechos 10, 38, que dice de la siguiente manera: y cómo Dios ungió, también comienza con la unción, con el Espíritu Santo a Jesús. Dice, y el cual, dice, anduvo haciendo bienes y sanando toda enfermedad y libertando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, en estos textos de San Lucas y de el apóstol San Pedro, encontramos un resumen del ministerio del Señor Jesucristo. Muy sucinto, por cierto, no podemos limitarlo allí, pero realmente son cosas bien fundamentales y claras al respecto. Así podemos entrar a considerar inmediatamente entonces los sufrimientos del Salvador, y buscamos entonces en el capítulo 22 del mismo Evangelio de San Lucas. Ahora, déjeme decirle que todos los 4 evangelios nos hablan de el tiempo, la última semana de Jesús en Jerusalén, los sufrimientos, la entrega. Algunos tradicionalmente le llaman la pasión de Jesucristo, pero resulta que la palabra pasión, pues en el Nuevo Testamento tiene una connotación referente a nosotros, a nuestras pasiones pecaminosas y desordenadas de la carne. Entonces no me referiría al término realmente pasión, sino a los sufrimientos del Salvador y a la entrega voluntaria que él hizo. El Padre entregó a Jesucristo, y Jesucristo voluntariamente se entregó a la cruz, a la muerte de cruz, a los sufrimientos de todo ese tiempo que pasó para ir hasta la cruz y morir por nosotros. Entonces el apóstol San Pablo, por ejemplo, en Romanos 4:25 dice: el cual, o sea, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, fue la entrega del Señor en cuanto a esa área para nosotros. Jesucristo sufrió profundamente. El profeta Isaías, unos 650 años antes de precisamente de la era cristiana, lo anunció en los capítulos 52, 53 de su libro Isaías, y habla bastante de los sufrimientos del Salvador. Aún dice que fue tan disfigurado su rostro que no se conocía y no tenía ningún atractivo. Fue entregado de esa manera. Y esto comienza entonces cuando Jesús entra triunfal a Jerusalén, y luego un domingo, ¿no? Y luego sigue cada día yendo al templo hasta que viene el complot
¿no? El pacto que hacen los sumos sacerdotes con los ancianos y los fariseos y todos para buscar la manera de matar a Jesús. Lucas 22:1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, dice, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaba. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió a buscar y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces ahí comienza esos sufrimientos del Señor. Comienza, digamos, uno de sus propios 12 discípulos lo traiciona y lo entrega, lo vende, y se cumple lo que Zacarías había dicho, que dieron 30 piezas de plata por el Señor. Amigos, los sufrimientos de Jesucristo no son pequeños. Jesucristo en su humanidad, como ya dije al comienzo, Él sufrió inclusive su alma se constriñó tanto, fue tan conmovida, tan profundamente triste, entristecido y quebrantado, ¿no? Conmovido por el dolor, por llevar el precio, por pagar el precio de nuestros pecados, es que el Señor Jesucristo hace esta entrega. Después de eso, el Señor entra a cenar con sus discípulos precisamente, y reparte la Santa Cena, lo que llamamos los versículos del 7 y siguiente. Ya sabemos, no me puedo detener, solamente voy a mencionar. Pero allí en la Santa Cena, el Señor entonces representa el pan y la copa. El pan representa su cuerpo, la copa su sangre. El cuerpo del Señor, que es la iglesia según el desarrollo del Nuevo Testamento. Entonces allí, mientras estaban tomando el pan y bebiendo la copa, dice que entró Satanás en el corazón de Judas, y ellos preguntaban: ¿quién es, Señor, el que le va a entregar? Hasta que el Señor les dio una señal y le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Y salió, fue y siguió. Entonces Jesús comenzó a entristecerse profundamente, y después de repartir la Santa Cena salieron, y sale el Señor de allí para... Él anuncia entonces la negación de Pedro. Después de esto, Pedro le había dicho: Señor, yo soy capaz de ir hasta la muerte. Pero el Señor le hace un planteamiento del servicio, la grandeza en el servicio. El servicio al Señor va incluido aquí, versículo 24. Entonces Jesús, como el verdadero servidor, el gran diácono, se entrega por sus hermanos, por sus amigos. Y luego anuncia la negación de Pedro, uno de los más íntimos amigos del Señor. Judas, uno de sus discípulos, lo traiciona, lo vende, lo entrega y promete entregarlo. Luego viene Jesús, da el simbolismo de su muerte y su redención por medio de la Santa Cena, su cuerpo y su sangre. Pero viene la negación de Pedro también aquí en el mismo capítulo 22. Y luego, en cuarto lugar, Jesús va al huerto de Getsemaní para orar. Allí en el huerto de Getsemaní, en los sufrimientos del Salvador, entonces encontramos que Jesús ora en 3 ocasiones, orando al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, o si no, hágase tu voluntad y no la mía, hágase como tú quieres y no como yo quiero. La entrega del Señor, entrega su voluntad al Padre para pagar el precio. Allí dice el evangelista Lucas que Jesús, era tan grande la presión que tenía a causa del precio y del sufrimiento por
nuestra redención, que su sudor eran grandes gotas de sangre. Los médicos científicamente dicen que por lo menos 10 enfermedades sufrió el Señor en todo ese tiempo del sufrimiento, hasta cuando fue a la cruz. ¿Ve? Dese cuenta, grandes gotas de sangre, todos los vasos epidérmicos entre la piel y el tejido del Señor se reventaron por la presión. Científicamente dicen que es cuando hay una tensión muy alta, una presión, entonces los vasos pueden romperse, y eso fue lo que sucedió en Jesús. Jesús ora en Getsemaní, los discípulos no pudieron acompañarlo una hora, él les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces termina ahí. Cuando se levanta de Getsemaní, llega Judas para entregarlo, entonces, como lo había prometido en su pacto que había hecho con los sacerdotes y los escribas. Luego Jesús es escarnecido y, en quinto lugar, y azotado. Escarnecido quiere decir burlado, abofeteado, golpeado, rasgado su piel, su cara, desfigurada, golpes, a puñetazos, su espalda por los 39 azotes, las puntapiés que le daban, los golpes, y luego lo llevaron los soldados, lo vistieron y lo coronaron con una corona de espinas que traspasaron sus sienes, su cabeza, y todo esto por nuestra redención. Amigos, realmente los sufrimientos del Salvador son profundos, pero entremos un poco en su parte emotiva y afectiva. Dice la palabra que Jesús era triste, dice, realmente mi alma está muy triste hasta la muerte. Y él se conmovía profundamente, como ya dijimos, sus vasos se rompieron, su dolor era profundo, luego los azotes, los puñetazos, la burla, que lo llevaron, lo coronaron de un simulacro de coronación con una corona de espinas, y le pusieron una púrpura simbolizando como rey, pero en sentido de burla, no en reconocimiento, en sentido de desprecio, de menosprecio, para que él sufriera. Y así siguió cargando su cruz hasta que Simón de Cirene la llevó, pero luego cuando llegan al Gólgota, el lugar de la calavera, ¿no? Entonces allí lo crucifican, le clavan sus pies, sus manos, lo azotan y lo levantan en la cruz. Pero lo más tremendo en su parte emotiva, sentimental, es que a Jesús lo crucifican desnudo en medio de 2 ladrones, en medio de los más menospreciados, lo cambian por Barrabás. ¿Ve? Entonces, queridos, ese sufrimiento es muy profundo. Cuando una persona realmente quiere servir a Jesús, se encuentra con realmente ese ser querido que es el Señor Jesucristo. En todo ese camino al Calvario, en toda esa vida, ese sufrimiento, y luego en ese mismo tiempo de los sufrimientos, los 3 juicios antes de ir a la cruz. Veamos resumidamente, recordemos esto. El juicio político, que lo hace a través de Pilatos, ¿no? Jesús ante Pilato, levantándose entonces toda la multitud de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Entonces Pilato representa la autoridad romana, autoridad política y civil. ¿Ve? De allí ya están, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el rey, el Cristo. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces, queridos, tenemos ahí que Judas lo vende, otros apóstoles lo niegan, Pedro,
luego todo el escarnecimiento, ahora el juicio, pero encontramos aquí que Pilato lo envía a Herodes para ser juzgado por Herodes, quiso oírlo, pero cuando no, entonces encontró lo que él buscaba, entonces lo menospreció. Qué tremenda situación. Y Jesús es sentenciado a muerte. En el versículo 13 dice así: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los cuales ustedes lo acusan, y ni aun Herodes, porque os remití a Herodes, pero él tampoco encontró. Lo soltaré, pues después de castigarlo, y tenía necesidad de soltarle a uno en cada fiesta. Mas toda la multitud, ahora viene el juicio de la multitud, vea. Entonces gritaba a voces, a gritos, ¿no? Diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Entonces los habló otra vez, y por 3 veces Pilato lo sacó diciendo: no he hallado delito alguno en él. Lo soltaré, pero ellos gritaban: suéltanos a Barrabás y crucifica a este. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Amigos, allí en la cruz, después de todo este juicio, es crucificado, es levantado el Señor en la cruz del Calvario. Allí el Señor pronuncia las 7 palabras que tradicionalmente conocemos desde la cruz. Algunos no creen ya en estas declaraciones, pero cuando alguna porción de la Santa Escritura se menosprecia, estamos siendo infieles a nuestro Señor y a la revelación de su santa palabra. No podemos evitar y no podemos pasar por alto esas exclamaciones. 3 de ellas, la primera, la cuarta y la séptima, el Señor en la cruz se dirige al Padre. En la primera, para pedir perdón por nosotros. En la segunda, como lleva todo el peso del pecado, clama y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces el Señor allí está cargando todo el peso de nuestro pecado, y esa carga hace que por un instante el Padre abandone a su Hijo Jesucristo por causa del pecado suyo y mío. Pero la séptima es cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que es exactamente lo que el Señor nos deja como ejemplo de su ministerio, del perdón de nuestros pecados y entregando su espíritu al Padre. Ahora viene la confirmación de la muerte. Jesús verdaderamente murió. Acostumbraban quebrarle las piernas a los crucificados, porque se dice que algunos habían sido bajados de allá, pero luego pensando que estaban muertos, pero luego se levantaron y escaparon. Entonces les quebraban las piernas para que no pudieran caminar. Jesús dice, el Salmo 34, que no sería quebrado hueso suyo, y así sucedió. Cuando el soldado pasó quebrando las piernas de los otros 2 ladrones crucificados, cuando llega Jesús se da cuenta que está muerto, pero sin embargo le mete la lanza por las junturas aquí del corazón y sale agua y sangre. La última gota de sangre que tenía Jesús fueron vertidas allí cuando la lanza abrió su costado. Jesús expiró y entrega el Espíritu. Es confirmado, es bajado en la cruz, es llevado por José de Arimatea a un sepulcro nuevo que tenían preparado, es sepultado, y en vista de todos ellos Jesús muere, expira, es sepultado, y está 3 días allí. Pero luego viene el cuarto principio, que es la resurrección, y quiero concluir con este punto fundamental para la iglesia desde el primer siglo, los primeros apóstoles, hasta el siglo XXI, hoy, y hasta la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Nos encontramos que esta parte
la resume el apóstol San Pablo y la hace un esbozo profundo y grande en 1 Corintios capítulo 15. En este pasaje, el apóstol San Pablo nos dice lo siguiente, el evangelio de todo lo que venimos hablando. Dice así, versículo 1, además declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Jesucristo proclama el evangelio. El evangelio de San Marcos, por ejemplo, 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces el evangelio de Jesucristo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Vea, Cristo murió de acuerdo a las Escrituras, dice, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Para los que dicen que no sabe por qué vino Jesús, como se ha escuchado por ahí, líderes mundiales diciendo que no saben por qué el Padre envió a Jesús, pero aquí dice claramente, Cristo Jesús fue enviado para nuestra justificación, dice, y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún, y cuando algunos duermen, después le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol. Entonces, vea por qué vino el Señor y por qué murió Jesús en el Calvario, por nuestros pecados. Y ahí está el resumen. En esos 58 versículos de ese capítulo da un resumen, una enseñanza profunda de la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, como algunos dicen, en aquel tiempo y en este tiempo, entonces vana es nuestra predicación, dice el apóstol San Pablo, y vana es vuestra fe, aún estáis muertos en delitos y pecados. Pero si Cristo resucitó, primicias de los que durmieron es hecho. Y Él en la procesión de la resurrección, Él las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego dice cuando entregue el reino al Padre, versículos 23 y 24, y luego cuando aparezca por segunda vez como un relámpago, versículos 51 y al 56. Amigos, Cristo realmente resucitó de los muertos y se apareció a más de 500 testigos que lo vieron resucitado y los 12 apóstoles, porque ya habían nombrado a Matías, bueno, que había estado con el Señor. Amigos, el ministerio, el sufrimiento del Señor, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es fundamental. Una persona quiere realmente vivir para el Señor, debe tener esta intimidad con Jesucristo, conocerlo, entenderlo, creer, vivir para Él, obedecer su palabra, recibir al Espíritu Santo, recibir el poder que Él prometió, la promesa del Padre, el Espíritu Santo, a todos los que creemos en Él. Amigos, es tiempo de que nosotros entendamos que la muerte, el sufrimiento, la entrega, como ya expliqué según Romanos, la entrega y resurrección de Jesucristo es por nuestros pecados y la resurrección para nuestra justificación. Si usted cree realmente en el Señor Jesucristo, hoy, en este tiempo en que estamos viviendo, la segunda venida del Señor se aproxima, es inminente, está a las puertas, las señales se están cumpliendo, y así como todo lo de la primera venida se cumplió al pie de la letra, así la segunda venida del Señor se cumplirá y se está cumpliendo las profecías. Recordemos que Israel es el reloj de Dios, y lo que sucede en Israel repercute en el mundo entero. Y todo lo que está pasando en Israel, ya las profecías que Jesús dio
en el sermón escatológico en cuanto a la resurrección de Israel, volver a su pueblo, volver a ser nación. Eso ya tiene 73 años. De Israel ser otra vez nación. 73 años no más, una nación geográficamente sumamente pequeña, pero con repercusión en el mundo entero. Porque allí es donde el Señor estuvo, y eso es lo que nos enseña y nos muestra que pronto volverá, y volverá allí precisamente al Monte de los Olivos. Jesús asentará su pie allí, en el Monte de los Olivos, por segunda vez. Queridos amigos y hermanos, ¿cuál es la relación que usted tiene con Jesús? ¿Y cuál es la relación que usted quiere tener con Jesucristo? Lo invito para que establezca una relación de intimidad con Él. Si ya ha creído en el Señor, viva realmente para Él. Si no, entregue su vida a Jesucristo y comience a creer en Él con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus convicciones. Entregue su voluntad al Señor y permita que Él entonces sea el Señor de su vida. Que Jesucristo sea el que transforma sus corazones. La mera religión no transforma vidas, pero Jesucristo, vivo y activo, resucitado, vivo y activo, Él sí transforma vidas, como me transformó a mí y como transforma a todos los millones en el mundo entero que tienen una relación y establecen una relación con Jesucristo. Establezca hoy, por la fe en Él, una relación personal de intimidad y relación íntima y de comunión con el Señor a través del Espíritu Santo y su palabra hoy. Dígale al Señor Dios Todopoderoso: Señor Dios, creo en Jesucristo, creo en su ministerio, su vida, en sus sufrimientos por mis pecados, su entrega. Creo en su muerte, pero creo sobre todo en su resurrección y que tú vives. Por eso acudo a ti, y como tú vives, yo vengo a ti en fe y pido perdón por mis pecados. Pido que su sangre me limpie, me purifique y yo pueda así tener la vida eterna y conocerte, conocer al Padre Dios y conocer a Jesucristo, al que vino y murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Para que sea mi Salvador, sea mi Señor y sea el que realmente guía mi vida. Te lo pido, Padre Dios, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame por el Espíritu Santo y su palabra para yo seguirte hasta cuando sea tu santa voluntad. En el nombre de Jesucristo, quien ahora es mi Señor y mi Salvador. Amén. Si usted ha hecho una oración como esta, entonces el Señor ha escuchado y usted puede ser transformado ya mismo por ese poder glorioso de Jesucristo a través de su Espíritu Santo y su palabra. Créalo ahora y hágalo. Los bendigo en el nombre de Jesucristo y le digo, antes que termine, transmite a todos sus contactos este video y esta palabra para que muchos otros también crean en Jesucristo y conozcan a Jesucristo como su único Señor y Salvador y conozcan al Padre que envió al Señor Jesucristo al Calvario, a la cruz, y que resucitó por el poder del Padre para nuestra justificación y nuestra vida eterna. Hazlo y nos veremos en un próximo video, confiando en el Señor. Dios los bendiga, los bendigo a cada uno y pido al Señor que los guarde y los guíe en su vida, en su trabajo, en su familia, en su lugar de donde usted se encuentre, en Colombia o fuera de Colombia. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno.